No sé si soy del Renacimiento. Yo creo que soy una mujer actual, como somos todas las mujeres actualmente, que trabajamos, que estudiamos y que luchamos por nuestros derechos. Entonces, yo creo que es esa suma de todas las actividades que la mayor parte de las mujeres hacemos actualmente, ¿no? Yo creo que me considero una mujer del siglo XXII. No sé, creo que por lo que hablo con la gente joven en muchos casos, bueno, eh, en, en el 2000, cuando todavía prácticamente el Internet se veía muy poco, yo creé un certamen de poesía y de relato online, que eso nadie lo conocía, porque prácticamente mis certámenes fueron los primeros que existieron en España. Entonces en realidad iba por adelante de eh, en donde vivía, en el pueblo donde vivía, en Rascafrí, me preguntaban de qué se trataba, no sabían de qué se trataba. Y bueno, yo estaba ahí. Mi marido decía, ¿qué es esa cosa rara que estás haciendo? ¿No? Y eran certámenes de relato y de poesía online, ¿no? O sea, que a ti, Bueno, yo creo que una cosa es el Internet y otra cosa es la inteligencia artificial. Son dos cosas absolutamente diferentes. A mí, en realidad, la experiencia que yo tengo es a través, más que todo, a través de ver películas donde no trabajan actores, sino trabajan muñecos, ¿no? Con cara de actores, y me molesta. A mí me molesta. Eh, Soy muy libre y no me gustaría que a través de cualquier elemento mecánico se impusieran ideas que yo no tengo, ¿no? Y creo que a través de la inteligencia artificial puede pasar eso, ¿no? Se puede masificar más la población de lo que está masificada. Cada lugar es absolutamente diferente. Yo salí de la Argentina, estuve viviendo en Roma, Florencia, en un pueblecito luego de Italia, luego estuve en Londres y en el año 75, octubre del 75, vine a España. Después tuve una pequeña salida hacia el Paraguay, donde desgraciadamente tuve una situación muy desagradable porque estuve, digamos que desaparecida y luego regresé a España. Creo que cada lugar tiene sus características. La historia está en cómo aquel que es el viajero o el emigrante, asume cada uno de los lugares donde llega. Siempre he tenido que trabajar y, y he tenido, y lo fundamental para mí cada vez que he llegado a un lugar es analizar muy bien dónde estaba. Cosa que a veces veo en la gente que viene de fuera, que no digo que renuncie a sus conceptos, a su educación, a sus costumbres. Lo que nunca se puede hacer son las comparaciones. Esa es una cosa terrible de empezar a comparar, ¿no? No esto porque esto es más bueno, esto no. Son culturas diferentes. Lo fundamental es considerar que son culturas diferentes y respetar cada una de las culturas. Eso es lo fundamental. No puedes vivir en Madrid y al mismo tiempo estar como flotando en Buenos Aires. Es imposible. Y eso lo he visto mucho, a lo largo de todos los años de mi vida, claro. Yo estoy fuera desde hace prácticamente casi 60 años, ¿no? Entonces he visto, y ese es un error muy grave, ¿no? Hay que intentar adaptarse dentro de las condiciones, ¿no? Considerando que mis abuelos salieron de distintos lugares de Europa para sobrevivir y se fueron a la Argentina y yo salí de la Argentina para venir a España, eh, yo creo que soy parte de ese concepto de los judíos errantes. Y yo me pongo primero en un plano de investigar dónde estoy y observar y emocionarme muchas veces.
Yo nunca podré olvidar el momento en que llegué a la sinagoga de Gerona. Era tal la emoción que sentía que no podía parar de llorar. Porque aunque yo soy askenazí, por mis orígenes, estoy muy ligada, no sé cómo, creo que debe haber alguna raíz por ahí también, a los sefardí. Y entonces para mí fue, no sé, muy importante, muy, muy importante. Y estar en España, yo me siento muy ligada, pero también con las raíces sefarditas de España, ¿no? Claro, porque yo tenía la idea de que tus raíces, tú me lo acabas de confirmar, judías, pero más concretamente judías Sí, askenazí, sí, que parte de tu familia al menos procede de Rusia. A mí sí. me gustaría saber cómo descubres tú esas raíces y, bueno, ahondando en la respuesta que tú ya me has dado, ¿cómo se siente una judía askenaz del país del que salieron los judíos sefardíes? Yo creo que yo me siento parte. No veo digo, yo me integro con ellos. Tengo una gran amiga que, con la que estuve hace poco tiempo y me comentaba, dice que vive en Francia, sefardí, y dice, me preguntan de dónde soy y me dice, no eres española, me decía ella. Y yo decía, soy mucho más española que muchos de vosotros, contestaba. Y entonces yo me siento muy ligada a ella, ¿no? Muy ligada. Entonces, no sé, creo que no hago una separación. Yo creo que cuando uno, probablemente que cuando uno está fuera, a lo mejor, cuando uno llega a España se siente unido, ¿no? Esa cultura, ¿no? Para mí es muy emocionante ir a Toledo eh, y al museo y especialmente bueno, la sinagoga que ahora es la iglesia La Blanca, ¿no? Lo que Sí, pasa es que, la antigua, la sinagoga, la mayor, la sinagoga mayor. sí, lo que pasa es que ha estado el año pasado, que he participado en Vox Vives, en el certamen bueno, no certamen, el evento que hacen de poesía ahí, y me he sentido un poco mal porque estaba muy masificado, ¿no? Pero en otras veces que he ido, el sueño mío era llegar ahí, sentarme y vivir la energía del lugar, nada más, ¿no? Me costó mucho esta vez, porque había muchísima gente, ¿no? No hay duda, eso no hay duda en los lugares de Sí. espiritualidad. Y fíjate, tú sabes que yo tengo dificultades para moverme, y la verdad es que Toledo no es una ciudad que para mí me No, resulte muy no, cómoda para no moverme, me ¿no? baja, pues Las subidas y las cuestas, y yo voy con un andador, y lo hice, o sea, fue un esfuerzo enorme, pero yo llegué. Tenía que llegar, ¿no? Yo creo que una gran parte de la población española es posiblemente sefardí, pero no lo sabes, ¿no? Y, y probablemente haya algunos elementos, pero no los veo. En Madrid no los veo, por ejemplo. Sin embargo, en otros lugares probablemente se vean. En este encuentro que he participado de escritoras este fin de semana, el está, encuentro ha sido encantador. ha sido en Cantabria, ha sido Solórzano. en Solórzano, ha sido. He estado hablando largamente con una escritora de Granada y hablábamos justamente sobre eso, ¿no? Sobre las raíces árabes y sefardíes En en, nuestra cultura, en la cultura sí, española. sí. Y ella me decía que en Granada está totalmente impregnada la cultura, ¿no? Está más impregnada de lo que la gente lo cree, ¿no? Pero que en otros lugares no es tanto, ¿no? No es normal. En realidad, bueno, yo cuando llegué en el año 75 a España, cuando llegué,
Una de las primeras frases que me dijo una compañera de trabajo fue que tenía que ir a misa y yo me quedé absolutamente sorprendida. ¿En qué año era, disculpa? En el 75. 75, vale. Un mes antes de que muriera Franco. Y, y me di cuenta que en ese momento decir que era judía, es decir, que no podía decir que era judía. O sea, yo llegaba y en las condiciones que tenía de trabajo y todo, no podía hacer comentarios, porque además era una sociedad en esa época muy cerrada, enormemente cerrada, ¿no? Tenía un amigo que era indio aymara y, y recibió varias palizas porque era un indio aymara. Y en esa época incluso hubo problemas en el cementerio, en algunas tumbas judías que las pintaron y las destruyeron. En Madrid, en Madrid. Era una época muy, muy dura. Luego de la muerte de Franco, digamos, posteriormente, ¿no? Entonces, no, prácticamente yo era una observadora y nada más. Pero fue en ese momento que me compré una estrella de David que yo nunca había usado y me la colgué. Muerto Franco. Muerto Franco. Yo creo que cuando empezaron, que fue justo cuando empezaron con lo de, con pintando o destruyendo tumbas judías, que me compré mi estrella de David. ¿La llevas ahora? La llevo encima, sí. Aquí la tengo, sí. ¿Te la enseñas a la cámara? Ah, muy bonita, de plata. Sí, de plata. Sí. Yo no llevo normalmente, no tengo alhajas, como yo digo. Las alhajas en la cabeza. La tengo, o sea, cuando me preguntan, bueno, ¿usted qué tiene? Libros, muchos libros. No míos, sino de muchos autores, ¿no? Eso es lo que dejaré en herencia, muchos libros, ¿no? Patrimonio material. Sí. Hoy en día, ¿ya ves problemas de decir en España que no es judío? ¿De una judía? Yo vivo en Gandía, que es una ciudad pequeña en relación a otros lugares, y la verdad es que te observan con cara un poco así extrañada. Aunque hemos tenido un concejal en el ayuntamiento de Gandía, en el antiguo, antes de las elecciones anteriores, que es askenazi y él es religioso, ¿no? Entonces se creó un vínculo especial entre los dos, ¿no? Aunque ideológicamente no tenemos muchos elementos en común, pero un gran vínculo entre los dos, ¿no? Un vínculo, claro, que no es religioso, es un vínculo... Es que yo creo que lo de ser judío no es una cosa solamente religiosa. Yo creo que es un elemento cultural muy profundo, ¿no? Además es una forma de ver la vida, es una forma de analizar la vida que es diferente. Me refiero porque creo que ese de constante buscar, analizar y a investigar forma parte de mi ser, pero forma parte de muchísima gente también, ¿no? De la respuesta. Yo creo que eso viene en nuestro ADN, el buscar respuestas, ¿no? Y entonces, a distintos niveles, claro. En mi caso, yo como escritora o como una persona que le interesa la cultura y la educación, busco una serie de respuestas. En el caso de otros, buscan otro tipo de respuestas, ¿no? Yo que estoy impregnada de eso, ¿no? Y eso viene en mis ancestros, ¿no? Eso lo recibo de mis ancestros, ¿no? En el caso del Puerto Invisible, es que cuando llego a Gandía, empiezo a investigar, porque yo llego y inmediatamente, cuando llego a un lugar, trato de conocer el lugar, la historia de ese lugar, ¿no? Empiezo a investigar y entonces me cuentan la historia de que en el año 40-41 llegó un señor alemán
alemán a Gandía, que levanta una empresa de productos especialmente derivados de los frutos, especialmente de la naranja, que ya había existido en Gandía, pero bueno, se había cerrado y él lo abre. Y investigando más, lo abre con dinero alemán. Estoy hablando de los años 40-41. Y a mí eso me produjo una enorme necesidad de empezar a investigar sobre ese señor, que luego sale en las listas de los espías alemanes cuando se abren los documentos de la CIA en la época del gobierno de Zapatero, y él está en la lista como espía. Empiezo a investigar sobre este personaje. Lo increíble de este personaje es, bueno, una persona que envían a Gandía para controlar el puerto de Gandía, pero además esta empresa se crea con dinero alemán, del gobierno alemán, y se crea también, además en los productos, se crean muchos productos, especialmente una serie de sopas disecadas, digamos, y estaban secas para poner, claro, con agua caliente. Y yo pregunto y me dicen, bueno, hay una leyenda que venía un submarino a recoger lo producido. Claro, si analizamos históricamente, nos damos cuenta que es una época de una enorme necesidad del ejército alemán de comestibles. Y se produce, y a todo esto, esta empresa, la maquinaria de la empresa es la más moderna en ese momento, que llega desde Alemania, ¿no? Entonces va sumando elementos, y este personaje a mí me pareció un personaje muy importante y fascinante, y además el hecho de que, preguntando en general a la población de Gandía, era un buen señor que no sabía, bueno, el gobierno de Franco le había ayudado todo para la empresa, para colocar la empresa y todo. Lo primero que había hecho había sido hacer una gran donación a una de las iglesias de Gandía, y se comienza a relacionar con la sociedad burguesa franquista de Gandía. Pero no solamente eso, sino investigando, controlaba también los medios de comunicación, los pequeños periódicos o revistas que se publicaban en esa época en Gandía. O sea que era un personaje con mucho peso en muchos sentidos. Y entonces, claro, a mí me interesó muchísimo, muchísimo el personaje, y seguí investigando, que era muy complicado porque todo el mundo no tenía conciencia del personaje. Nosotros tenemos al lado, en Denia había otro personaje, pero que se declaró alemán, se declaró que pertenecía al ejército alemán, y además, terminada la guerra, muerto Hitler, todos los años festejaba el cumpleaños de Hitler, o sea, en Denia. Este nunca se declaró directamente que era nazi, o sea, mantuvo esa parte muy tapada de su vida. Y claro, a mí me pareció muy interesante como personaje. Totalmente. Tú piensas que yo no puedo dar una cantidad de judíos que hay en la Argentina, pero en números es absolutamente diferente. Además, si tú analizas todo el movimiento cultural en la Argentina, Argentina, que pasaba por ser el país de la Francia de América Latina. Claro, y lo que quise, si analizas solamente Buenos Aires, los movimientos en Buenos Aires, encuentras que prácticamente el 75% o el 60% son judíos. Además, declarados, judíos declarados. ¿Cuánto dices tú? Un 65-70%, sí. ¿Los argentinos van tanto al psicoanalista como se dice, o no? ¿Cómo? ¿Los argentinos van tanto al psicoanalista? Vamos a ver. Yo te comento que
cuando tenía 3 años, mi padre me envió a un jardín de infancia y todas las profesoras eran casi todas austríacas, con los más modernos métodos de enseñanza que existían. Porque no te olvides que Argentina recibió muchísimos psicólogos, o sea, muchísimos psicólogos y pedagogos que se fueron para la Argentina. Y entonces que influyeron totalmente en la sociedad argentina. Entonces, claro, ahí el psicoanálisis era un elemento normal, no era normal. El psicoanalizarse o el analizarse era normal. Yo te estoy hablando de los años 60, era normal. Entonces, una amiga mía, psicóloga, que ha sido profesora en la Universidad de La Plata, cuando llegó a España, le presentó todos sus papeles para que le convalidaran el título. Y cuando vio, para qué cómo le habían convalidado el título, le habían dado el título de médica psiquiatra. Y ella se quedó, dijo, yo no soy médica psiquiatra, yo soy psicóloga. ¿Qué sucede? Esto te estoy hablando cuando yo la conocí, que era en los años 78, 79, prácticamente la psicología en España solamente se ocupaba de la psicología de empresa. No había una formación psicoanalítica. El psicólogo era un psicólogo de empresa para hacer test a lo personal y nada más que eso. Entonces, y ella entonces ella tuvo que decir, no, mire, yo no soy médico, yo soy psicóloga. Eso aquí en España, ¿no? Claro, vamos a ver, yo desde mi niñez siempre he estado la gente, el hecho de considerar a Israel como el país de uno o el integrarse uno en el país donde vive, ¿no? Esos dos movimientos muy separados, el sionismo o la integración, ¿no? Mi padre estaba por la integración, ¿no? Entonces yo recibí educación por la integración y no tuve una formación religiosa. No significa que no me sentía enormemente orgullosa como judía, pero no tenía una formación religiosa. Mi abuela sí era una mujer religiosa. Mi abuelo fue uno de los que puso una de las primeras piedras de la sinagoga de Avellaneda, donde yo nací. Ellos eran religiosos. Yo me acercaba a la sinagoga en las diferentes festividades, pero no tenía una formación religiosa. Pero sí tenía un profundo respeto por aquellos que la tenían. A mí Israel me emocionaba como un hecho. Estoy hablando, yo nací en el año 45. He tenido un compañero y amigo que había nacido en el gueto de Varsovia, y además en Avellaneda había mucha gente que había sufrido campo de concentración y que estaba en Avellaneda. Avellaneda Argentina ha sido un país que ha recibido a muchísima gente, también muchos alemanes, pero también mucha gente, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una observadora de Israel, ¿no? Siempre he considerado que en Israel Israel era para los judíos, pero también era para los palestinos, cada uno en su espacio. Tengo familia ahí, tengo un primo hermano que vive en Israel, una prima hermana de mi madre se fue a Israel. Te comento que las niñas solteronas en la Argentina se iban a Israel a encontrar su pareja y se casaban ahí, se quedaban ahí. Era una tradición. Sí, era una tradición que se daba.
Entonces, yo he sentido siempre un profundo respeto por Israel. Me duele terriblemente todo lo que significa guerra y dolor, y el hecho de la guerra y el dolor no significa que esté absolutamente a favor de los que pueden ser los dirigentes del país. Es algo distinto. Yo separo eso, cosa que la gente no lo separa. Yo separo el poder de lo que significa desde el punto de vista de histórico Israel. Entonces yo deseo la paz en Israel. No estoy por la guerra. Así sea. A mí toda la tarea de Daniel Barenboim con su orquesta me pareció extraordinaria. Siempre me ha parecido extraordinaria, ¿no? Y yo estoy por la paz, ¿no? Me duelen las muertes, me duele terriblemente la muerte de las poblaciones. Y por otra parte, desgraciadamente, digo, los palestinos siempre han sido considerados por el resto de los países musulmanes como un pueblo como de baja categoría, porque no han sido nunca ayudados por los grandes jeques árabes. Entonces yo creo que es un grupo social que ha sido muy usado como carne de cañón. Bueno, yo estoy en este momento editando, yo tengo un reto solidario que creé hace 5 años, que se llama Un libro, una exposición, a beneficio ha sido siempre de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer o contra el Cáncer. Entonces, el primer libro que publiqué en este que está ahí, El Ojo Cósmico, ha sido el primero, que es mi poemario, donde yo hablo de mi lucha contra mi cáncer, o mi posición frente a mi cáncer, y cómo salgo de mi cáncer, digamos, en poesía. Posteriormente he publicado ya 3 poemarios, el cuarto ha sido 3 libros infantiles, y este año es una novela de un amigo mío que falleció hace 2 semanas de cáncer, es su última novela, y que ha sido muy duro para mí porque era un gran amigo, ella era una especie como de madre sustituta de él. ¿Qué edad tenía? Ha muerto con 60 años. Era muy joven, además era un hombre, un gran escritor de novela, escribía solo en valenciano, muy humilde, y escribía, pero que él no se atrevía a pedir que presentara un libro. Y ahí iba yo, Adriana, a pedir la fecha para presentar su libro, porque era esa cosa. Y bueno, y esta es su última novela, y estoy en la edición, preparo la edición del libro, que lo publicaremos, saldrá dentro de unas semanas, y lo presentaremos primero en su pueblo, que es Tabernas de la Valdigna, al lado de Gandía, con un gran homenaje a mi amigo. A mí me parece terrible eso de los homenajes, que vea eso, cual ya muerto, ¿no? Ya muerto. Y eso también se presentará el 15 de diciembre en el Palau Ducal de los Borja, donde yo hago muchas actividades, y estoy preparando una gran exposición en su homenaje. Ahí será primero la presentación del libro y el homenaje en la exposición. Y luego estoy preparando, yo he hecho 8 Donar, o sea, una exposición dirigida con mujeres, artistas y en escritoras también. He hecho expuesto normalmente durante el mes de marzo, y ahora, bueno, después de hacerlo con mujeres de todas las edades, ahora me he focalizado en mujeres menores de 40 años. Para eso, además, he pedido a una de mis amigas, que es profesora de Bellas Artes y todo, que asumiera conmigo esto que se llama FEMART Gandía. Hemos hecho este año la primera exposición,
con 20 artistas, mujeres de menores de 40 años, y estamos programando para marzo próximo con el doble de mujeres, con 40. La primera la hemos hecho en el Palau Ducal y esta vez vamos a hacer en otra, incorporamos una sala más. ¿No? Eso en principio, así que estoy con eso, ¿no? Por otra parte, yo participo como escritora en Gandía hay 22 fallas, o sea, asociaciones falleras, y cada falla publica un libro, un libret, que tiene una parte de explicación de la falla, del monumento, y otra parte que es absolutamente literaria. Entonces, tengo que participar con 7 poemas diferentes, cada una para cada falla diferente, también participo. Y luego tengo para participar también en Tabernas de la Valdigna, también me han pedido un poema para participar en ese libret de Tabernas de la Valdigna. Como ves, ya tengo prometidos. Y luego he participado, el Alphonse Elbel publica todos los años una especie de revista que se llama El homenaje a la palabra, y participo ya con un poema que se va a presentar con el homenaje a la palabra, en el homenaje a la palabra, participo con un poema en esta publicación. La realidad es que me ha costado un poco, porque este año se la dedican al erotismo, y bueno, yo soy una mujer de 78 años, Nunca se piensa en erotismo. y entonces creo que el erotismo está en muchas cosas, pero claro, para mí el erotismo está muy unido a todo lo que ha sido especialmente mi pareja, a la que yo he amado profundamente, pero que ha fallecido hace muchos años. Entonces, me ha costado mucho escribir el poema, pero bueno, ahí lo he puesto.